Bien, arrancamos. Vamos a empezar por las traducciones de las oraciones que tenían que traer en relación con el presente simple. Las oraciones que tienen aquí para práctica tienen los verbos subrayados, es decir, a los verbos a los cuales tengo que apuntar, ¿sí? Que son los verbos justamente en el tiempo presente. Mm, por ser la primera vez que se enfrentan a los tiempos verbales más complejos en la materia. ¿Sí? Relean la teoría, más allá de que hayan tomado apunte de mis explicaciones, para ver si realmente el tema está totalmente comprendido. En esta primera oración tenemos algunas palabras tramposas. Antes de entrar en los verbos, entrar directamente en los verbos que están subrayados, me gustaría focalizarme en la palabra change, que se repite en varias oportunidades dentro del mismo parrafito de 3 renglones. Cuidado porque, como siempre digo, hay palabras que me pueden jugar una mala jugada en la traducción o interpretación. ¿Por qué? Porque como change, ¿sí? Si ustedes lo buscan en el diccionario, esa palabra tiene la misma forma para distintos tipos de palabras. Es decir, esa misma palabra puede estar según los contextos como verbo o como sustantivo. Entonces, cuidado a la hora de enfrentarnos con palabras que pueden tener distintos tipos de funciones según los contextos. En este caso, change en cualquiera de las 3 repeticiones es sustantivo. ¿Y cómo me doy cuenta? El primero, este caso, porque está modificado por un adjetivo físico. En el segundo, está premodificado por el artículo de, él en este caso. Y en el otro caso, es un sustantivo en plural, que me doy cuenta por la S, y porque está premodificado por el adjetivo físico. En relación con los verbos, subrayado, cuidado con occur, porque si me voy a lo que hicimos anteriormente, me voy a dar cuenta que ese verbo es un caso de verbo con falsa transparencia, es decir, una palabra traidora, un cognado, un falso amigo. Occur no es ocurrir, sino occur es presentarse como, etc. Una de las posibles traducciones, puede haber otra. Y el otro verbo que tiene un subrayado es change, en este caso sí es verbo. ¿Y cómo sé que es verbo? Porque tiene el auxiliar del presente simple para esta persona, ¿sí? Que es does not. Y recuerden que el auxiliar en este tiempo de verbo no tiene traducción propia, sino de que se utiliza para anticipar la forma negativa, como en este caso la forma interrogativa de este tiempo verbal. Dicho esto, vamos a empezar la traducción de esta oración. Dice, el cambio físico es el cambio en las propiedades físicas. Acá tenemos un caso de plural irregular, con las reglas de los plurales que vimos ya. Seguimos. Los cambios físicos, usualmente, por lo general, se presentan durante las reacciones químicas, pero no cambia la naturaleza de las sustancias. Seguimos. La número 2 no. La número 3, que es un texto o sacado de un texto de fisión nuclear. En este caso tenemos dos verbos, produce y release, que terminan en S. ¿Sí? Cuidado con las reglas de formación en los verbos de las terceras personas, es decir, he, she, it, cuyas reglas coinciden con las mismas reglas de la formación de los plurales irregulares en los sustantivos. En este caso la traducción también tiene una palabra que es cognado, que es large, que está dentro de la listita que vimos hace un ratito, sí que no es largo, sino es grande o gran, en este caso si yo lo
traduzco antes o después, y acá vamos a tener el proceso de fisión frecuentemente produce neutrones y fotones gamma libres. Este free que es libre modifica tanto neutrones como fotones gamma y libera una gran cantidad. Acá el very lo podemos suprimir. Cuidado con eso porque es muy fácil traducir palabra por palabra y a veces después cuando la leo la oración nuevamente no tiene mucho sentido. Como en este caso podemos eliminar algunas palabras que no me sirven o no me son de utilidad en la traducción. Entonces, y libera una gran cantidad de energía aún por los estándares energéticos de la ruptura radioactiva. La otra de las oraciones que tenían ustedes es la número, vamos a ver para abajo, la número 8, muy sencilla, porque es un tema que ustedes ya han visto en otra materia. El sistema MKS de unidades tiene el metro, kilogramo y el segundo como sus unidades básicas, pero no incluye las unidades de electricidad o magnetismo. Seguimos. La otra que tenían era la 12, si no me equivoco, sí. La 12. Aquí vamos a tener la escala de pH para los ácidos y álcalis. Acá tenemos el verbo terminado en O como tomatoes, por eso el plural, perdón, por eso la tercera persona del singular, en este caso it, porque hablamos de la escala de pH, va a tomar esta ES. Es el mismo caso de como tomatoes, es decir, en este caso la tercera persona toma las mismas terminaciones que veíamos con las reglas de los sustantivos terminados en O, como tomato, potato, etcétera, que agrega ES. Entonces, va de 0, fuertemente ácido, a 14, fuertemente alcalino. El papel de tornasol es este, litmus, y la fenolftaleína son ejemplos de indicadores. El papel de tornasol puede ser rojo o azul. La tabla muestra sus colores en soluciones ácidas, alcalinas y neutras. La fenolftaleína cambia de color a pH igual a 8. Una cosita que les quiero decir, el papel de tornasol, para que lo puedan identificar, es el papelito ese que nos ponen a lo mejor sobre la piel cada vez que nos hacemos las pruebas para la alergia y de acuerdo al color que tome ese papel, hay una escala de patrones de color que me permiten identificar a qué soy alérgico. Lo mismo cuando tengo que determinar, por ejemplo, si una muestra de orina es ácida o es básica, también se hace con estos papelitos de colores que van a cambiar de color según el pH de la muestra. Tenemos. Y la fenolftaleína también es otro tipo de indicador. Bueno, eso es en cuanto a presente simple. Vamos a ver ahora el tema nuevo que es presente continuo. Entonces vamos para atrás, ¿sí? Y ahí vamos a ver el presente continuo en la página 41. A grandes rasgos, ¿qué es el presente continuo? Es un tiempo presente, la misma palabra lo dice, presente. ¿Y qué quiere decir continuo? Que la acción está ocurriendo en este momento, es decir, en el momento que la persona está hablando. Por ejemplo, si estoy describiendo una reacción química, un proceso experimental, un, eh, un, eh, un fenómeno, una receta de laboratorio, estoy explicando algo a mis alumnos, etc. ¿Sí? Ocurre en el momento en que se está hablando. Y tiene dos partes.
Como es presente, por el presente, vamos a usar el verbo to be, como vimos en las primeras clases, ser o estar, am, is o are, dependiendo de la persona, ¿sí? Por eso es presente, el verbo to be en tiempo presente, y por continuo, ¿sí? Vamos a necesitar acciones que estén cumpliéndose en este momento. ¿Y cómo se van a formar? A través del verbo seguido con la ing, que se traduce como ando, endo, equivalente a nuestro gerundio en español. Mientras que el verbo to be no se va a traducir como ser, sino como estar. Yo no puedo decir yo soy corriendo, sino yo estoy corriendo. O el técnico es sacando una muestra. No, digo, el técnico está sacando una muestra. Entonces, cuidado con las traducciones. El verbo to be se traduce como estar, el verbo terminado en ing como ando, endo. Por ejemplo, en esta tablita, estoy trabajando, estás trabajando, él está trabajando, ella está trabajando. Esto, por ejemplo, una máquina está trabajando o está funcionando, porque work no solamente es trabajar, sino también funcionar. We are working, nosotros estamos trabajando, ustedes están trabajando, ellos están trabajando. La forma negativa se forma agregando not al verbo to be, no estoy trabajando, no están trabajando, no estamos trabajando, y la forma interrogativa se forma por inversión, es decir, ese am, is o are pasa delante de la persona. Estoy trabajando, está funcionando, están trabajando, etc. Pero cuidado porque cuando lo busquemos en el diccionario, al verbo, porque el verbo no va a aparecer con la ing, así como en el presente simple veíamos, o en los plurales irregulares, que el diccionario no trae los plurales, no trae el verbo con S o con la terminación que corresponda. Bueno, acá tampoco el verbo trae con la forma ing, sino que tengo que sacársela y buscarlo el verbo en infinitivo. Y después, de acuerdo al tiempo, le doy la forma. Presente simple, la forma que corresponda. En este caso, presente continuo, la forma que corresponda. Está más ando en. ¿Cómo los voy a identificar? En primer lugar, un ejemplo duplica la última letra. Fíjense, travel, que es viajar, duplica la L antes de agregarle ing. Cut, que es cortar, duplica la última T. ¿Sí? Este es, por ejemplo, cuando dicen dame el cúter, viene de acá, en realidad el verbo es cut, ¿sí? Y acá le agrego la ing cut. Cuando el verbo termina en doble E, en 2E, la incorporación de la ing no produce cambios, como por ejemplo, si de ver, le agrega la ing sin ningún tipo de cambios. Cuando el verbo termina en una sola E, esta E final desaparece al agregarle ing. Make, de hacer, fíjense, la E desaparece y agrega ing. Write, también desaparece, writing. Analyze, analizar. También podría haber incluido, por ejemplo, freeze, ¿sí? De congelar. Bueno, gente. Otra de las reglas que ustedes tienen, que es la última que aparece ahí, es cuando el verbo termina en IE, la I se transforma en Y y la E final desaparece en favor de la terminación ing. Como die, fíjense, la I latina desaparece para dejar paso a la Y y después va la ing. ¿Sí? Die de morir, tie, en el mismo caso, de atar. Los ejemplos tenemos. En este caso, nosotros estamos dirigiendo a los fabricantes y distribuidores europeos de productos químicos especializados, conservantes, esto es incognado, no es aditivos, e ingredientes para los mercados de cuidado, salud y nutrición y de alto rendimiento.